La sangre se deslizaba lentamente por su muñeca hasta caer entre las grietas de la tierra reseca. El sol apenas rompía el horizonte cuando el jinete descendió de su caballo, cada paso haciendo crujir la grava. «Está viva», murmuró una voz al borde del espanto. «Pero eso no importa ahora. Lo que importa es cómo todo comenzó». Territorio de Colorado, 1884. Las calles de polvo rojo de Dry Hollow aún dormían bajo la luz pálida del amanecer cuando Clara Ensley cayó de rodillas tras la cantina El Faro del Diablo. Su cuerpo delgado y tembloroso, apenas cubierto por un vestido raído, chocó contra los tablones podridos del callejón. El frío de la madrugada no era nada comparado con el ardor en su espalda, aún reciente por los golpes. No gritó. Hacía tiempo que había aprendido que gritar solo traía más dolor. Su crimen, haber derramado una botella de whisky mientras la fiebre le hacía tambalearse. Dentro del salón, Madame Leona Blackwell, una mujer de rostro pétreo y mirada como cuchilla, daba órdenes como general en batalla. Clara llevaba más de un año bajo su techo, limpiando pisos y sirviendo tragos en la trastienda. Había llegado sola desde Kansas con una maleta pequeña y un corazón lleno de promesas rotas. El hombre con quien venía a casarse, un minero llamado Jacob Holt, murió en un derrumbe antes de que Clara siquiera viera su rostro. Y así, quedó varada en un pueblo que no tenía sitio para las mujeres solas y menos aún para las que enfermaban. Al principio, Leona la recibió con promesas de trabajo honesto. Pero el Faro del Diablo no era un lugar de redención. Era una trampa, paredes de humo, espejos rotos y cicatrices que nadie veía pero todos sufrían. Allí, la debilidad se castigaba y la enfermedad era sinónimo de flojera. La tuberculosis comenzó con una tos seca aquel invierno, pero ahora, al final del verano, la tenía doblada de dolor al subir unas escaleras. Cada día, el cuerpo de Clara cedía un poco más, y la paciencia de Madame Leona con ella. Inútil, escupió Leona esa mañana, bajando la vara de fresno sobre sus hombros. Clara no se defendió. ¿Para qué? El dolor era ya un viejo conocido. Traté, susurró apenas, la voz rota. La fiebre me hace temblar. Leona soltó una carcajada cruel. Lo único que tiembla aquí es tu imaginación, mocosa. Si no quieres acabar con las serpientes del páramo, ponte de pie. Pero Clara no se levantó. No podía. Y justo cuando la vara alzaba de nuevo en el aire, una sombra bloqueó el sol del callejón. Un hombre. Alto. Inmóvil. El sombrero Stetson le ocultaba el rostro. Señora, dijo con voz de roca, parece que está usted perdiendo la decencia. Leona giró como una víbora sorprendida. Esto no es asunto suyo. Gritó. Lárguese, forastero. El hombre avanzó un paso más. Clara lo vio entonces, tenía ojos del color del acero en la tormenta, y aunque su ropa era modesta, llevaba la dignidad de quien ha trabajado la tierra con sus propias manos. Me llamo Elías M. C. Crae, señora. Y creo que cuando una mujer está siendo golpeada en público, se vuelve asunto de todos los hombres decentes. ¿Mujer? Eso es un desecho, una carga. Pero Elías no apartó la mirada. ¿Cuánto vale su contrato? La pregunta quedó flotando en el aire, como humo de pólvora. Leona lo midió con los ojos. Avaricia brillando en su sonrisa torcida. $50. Más 6 por cama y comida. Era una fortuna. Clara cerró los ojos. No habría rescate. Nadie en Dry Hollow tenía tanto. Pero escuchó el tintinear de monedas. Elías sacó una pequeña bolsa de cuero. Contó cada dólar. Los dejó caer en la mano de Leona, una moneda tras otra. Está pagada, dijo. Clara no entendía. No se lo creía.
Cuando él la levantó con suavidad y la colocó sobre una yegua parda, pensó que soñaba. Que moriría en el camino. ¿Por qué? Susurró horas después junto al arroyo donde descansaron. Elías le dio agua. Se arrodilló junto a ella. Porque el mundo tiene suficiente crueldad, señorita Ensley. Y cada acto de bondad cuenta. Su rancho estaba 3 horas al norte, escondido en un valle entre colinas de pino y piedra roja. No era gran cosa, pero tenía paredes limpias, sábanas secas y silencio. Un lugar donde curarse. Y así, la historia comenzó. El rancho de Elías M. C. Crae, conocido por los pocos que lo conocían como la Piedra Solitaria, no era más que una casa de adobe con un techo de 2 aguas, un cobertizo para herramientas y una cerca que apenas mantenía a raya al ganado. Pero para Clara, era lo más parecido a un santuario que había sentido en toda su vida. El primer día, Elías la instaló en una habitación pequeña al fondo de la casa. La cama era estrecha pero firme, con sábanas limpias que olían a sol y a lavanda. Junto a la ventana, una silla mecedora de madera vieja parecía esperarla como si siempre hubiese estado allí. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo él sin mirarla directamente. Aquí no hay prisa. Durante días, Clara apenas habló. Su cuerpo, golpeado por la enfermedad y el cansancio, cayó en un sueño intermitente. Elías le llevaba caldo caliente, infusiones de corteza de álamo, y la vigilaba desde la puerta sin interrumpir. Nunca la tocó sin anunciarse. Nunca hizo preguntas. Solo dejaba la puerta abierta para que entrara el aire fresco y el canto de los pájaros. La fiebre comenzó a disminuir, y con ella, el miedo. Clara descubrió que el silencio del valle no era opresivo como el de la cantina, sino envolvente, como una manta. Aprendió a distinguir los pasos de Elías por el rechinar del piso. Escuchaba cómo canturreaba canciones sin letra mientras cortaba leña. La segunda semana, al abrir los ojos una mañana, sintió algo nuevo, hambre. ¿Eso es buena señal?, murmuró Elías cuando se lo dijo. Creo que sí, respondió Clara, sorprendida de oír su propia voz. Desde ese día, comenzó a levantarse un poco más cada jornada. Primero hasta la silla. Luego hasta la puerta. Finalmente, hasta el jardín trasero donde crecía una línea de maíz y algunas matas de frijoles. Elías la encontró allí una tarde, sentada entre los tallos, con las manos hundidas en la tierra. ¿Estás buscando algo? No. Estoy recordando. Cuando era niña, mi madre decía que si hablas con la tierra, ella te escucha. Elías no se rió. Solo asintió y se arrodilló junto a ella. Plantaron semillas en silencio. Las semanas se hicieron rutina. Por las mañanas, Elías salía a revisar el ganado, y Clara cocinaba pan de maíz y hervía café. Por las tardes, ella leía los viejos libros de la pequeña estantería, poesía de Whitman, una Biblia gastada, una novela de aventuras llamada Raiders of the Purple Sage. Elías escuchaba en silencio mientras ella le leía en voz alta, a veces con voz temblorosa, a veces firme como una predicadora. Eres buena con las palabras, dijo él una noche. Me enseñaron a leer antes de que mi padre se fuera, respondió ella. Luego, en voz baja, tal vez por eso se fue, decía que las mujeres sabias no sirven para obedecer. Elías no respondió, pero su mirada se oscureció. Un día de octubre, cuando los árboles del valle comenzaban a teñirse de rojo, Clara salió a ayudar con los caballos. Elías protestó, pero ella insistió. Quiero volver a sentir que sirvo para algo. No tienes que demostrarme nada. No lo hago por ti. Él asintió, sin orgullo. Solo respeto. Mientras Clara cepillaba la crin de la yegua parda que Elías llamaba Rebeca, escuchó que él cantaba una vieja tonada escocesa. Algo en esa melodía le revolvió el pecho.
Era la primera vez en años que su corazón no sentía miedo. ¿Cómo aprendiste eso? Mi madre. Solía cantar cuando llovía. Clara cerró los ojos. Mi madre cantaba solo cuando papá no estaba en casa. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue como un abrigo compartido. Esa noche, mientras cenaban bajo la luz de una lámpara de queroseno, Elías tomó valor. Sé que este no era tu plan. Ni tu hogar soñado. Clara dejó su cuchara. No tengo sueños desde hace mucho tiempo. Tal vez podamos inventar uno nuevo. Ella lo miró largamente, sin huir. ¿Por qué haces esto por mí, Elías? Él bajó la mirada. Luego la sostuvo con una firmeza suave. Porque todos merecen una segunda oportunidad. Incluso los que ya no creen en ellas. Por primera vez, Clara sonrió sin miedo. La primera nevada llegó temprano aquel año. Las cumbres al norte de Dry Hollow amanecieron cubiertas de escarcha, y el aire en la piedra solitaria olía a leña y humo de café tostado. Clara miraba por la ventana de su habitación, envuelta en una manta tejida por ella misma. Su cuerpo ya no temblaba por fiebre. Su tos se había vuelto rara y liviana. Y lo más importante, su espíritu, antes roto, ahora se mantenía erguido. En los últimos meses, ella y Elías habían construido una rutina que se sentía natural, casi sagrada. La confianza había crecido sin que ninguno la forzara. No compartían cama ni promesas, pero compartían silencios que hablaban más fuerte que muchas palabras. Un día, mientras Clara molía granos de café en la cocina, Elías apareció en la puerta con una expresión distinta. Una mezcla de preocupación y algo más profundo. Llegó una carta de la ciudad, dijo, tendiéndole un sobre amarillento. Está a tu nombre. Clara lo tomó con manos temblorosas. Nadie le escribía desde Kansas. Nadie sabía dónde estaba. Abrió el sobre despacio. Las palabras en su interior la golpearon como un caballo salvaje. Era de la señora Abigail Carter, esposa del pastor de su antiguo pueblo. Querida Clara, me atrevo a escribirte porque alguien mencionó que podrías estar viva en algún lugar del oeste. La carta hablaba de su madre, de cómo murió sola durante una noche de invierno. Nadie supo cómo contactarla. También hablaba de su hermana pequeña, Ruth, que había sido acogida por una familia de misioneros y ahora vivía en Santa Fe. Mi madre murió pensando que yo también estaba muerta, susurró Clara. Elías no dijo nada. Se acercó y la envolvió en un abrazo. No con pasión, sino con firmeza. Como si dijera, no estás sola nunca más. Esa noche, Clara no pudo dormir. Salió al porche envuelta en su manta. El cielo estaba lleno de estrellas. Podía ver su aliento al exhalar. Y ahí, entre la nieve silenciosa, comprendió algo, el dolor no desaparece, pero se transforma. En raíces. En fuego bajo las cenizas. En algo que sostiene, no que destruye. ¿Puedo unirme a ti?, preguntó Elías, saliendo con 2 tazas de café. Siempre, respondió ella. Se sentaron lado a lado. ¿Alguna vez pensaste en casarte de nuevo?, preguntó ella, sin mirarlo. Elías tardó un momento. Pensé que no tendría sentido. Después de perder a mi esposa, pensé que eso era todo. ¿Y ahora? Ahora, ya no estoy tan seguro. Silencio. No tienes que decir nada, agregó él rápido. Solo quería ser honesto. Clara lo miró, y en sus ojos no había miedo, ni dolor, ni vergüenza. Solo posibilidad. No estoy lista hoy, dijo. Pero tal vez pronto. El invierno fue duro. La nieve bloqueó los caminos durante días. Pero la casa de Elías estaba abastecida,
y el calor de la chimenea era constante. Clara cosía, cocinaba y leía. A veces escribía fragmentos de recuerdos en una libreta vieja. ¿Escribes un diario?, preguntó Elías una tarde. No. Escribo lo que no quiero olvidar. ¿Cómo qué? El sonido del viento al amanecer. El sabor del café cuando no hay miedo. La forma en que un hombre puede cambiarte la vida sin pedirte nada a cambio. Elías tragó saliva. No dijo nada. En marzo, cuando el hielo comenzó a ceder, Elías llevó a Clara al borde del valle. Desde allí, se veía todo, las colinas rojizas, los álamos temblando, y más allá, las sombras del norte. Quiero que este lugar sea tuyo también, dijo él, casi como una confesión. Clara respiró hondo. Cerró los ojos. Creo que ya lo es, susurró. Y esa noche, por primera vez, durmieron bajo el mismo techo no como huésped y anfitrión, sino como compañeros del mismo destino. Primavera llegó como una exhalación suave sobre el valle. Las lilas florecieron en la ladera, y los álamos susurraban con cada brisa. La tierra, que meses atrás parecía muerta, ahora brotaba con vida. Clara caminaba con paso firme, las mejillas encendidas por el sol, las manos ocupadas entre el huerto y la cocina. Su presencia llenaba la casa con algo que Elías no se atrevía a nombrar, aún. Una mañana de abril, él salió al corral y la vio reparando la cerca caída, con una expresión de concentración en su rostro. ¿Quién te enseñó a hacer eso?, preguntó, curioso. Mi madre. Decía que una mujer debía saber tanto como un hombre para sobrevivir sola. Elías sonrió con respeto. Ella no era como otras. Clara no necesitaba que la salvaran. Solo necesitaba espacio para volver a florecer. El pueblo más cercano, South Glen, estaba a unas 2 horas a caballo. Elías iba solo cada mes por provisiones, pero esta vez Clara insistió en acompañarlo. No me escondo más, Elías, dijo con calma. Estoy viva, y no tengo por qué avergonzarme. La gente del pueblo la miró con curiosidad, algunos con sospecha. Pero cuando vieron cómo hablaba el boticario con ella, cómo la saludaban los niños en la plaza, sus dudas empezaron a desvanecerse. Clara era fuerte, educada, y hablaba con una serenidad que desarmaba prejuicios. El día terminó con Elías y Clara cenando en una posada modesta. Cuando la señora del lugar comentó: «¡Qué bonita pareja hacen!», Elías la miró, esperando tensión. Pero Clara solo sonrió, bajando la mirada. A finales de mayo, una tormenta rugió sobre el valle como una manada salvaje. Rayos golpeaban las colinas, y el río cercano subió peligrosamente. Durante 3 días estuvieron encerrados en casa, reforzando ventanas, encendiendo velas, contando historias para pasar el tiempo. La última noche del temporal, mientras las paredes crujían con el viento, Clara se sentó en el borde de la cama de Elías. Tenía los ojos muy abiertos, el cabello suelto. «No puedo dormir», dijo. «¿Quieres que me quede contigo?». «Ya estás conmigo». Sin pensarlo más, se deslizó bajo las mantas. No hubo prisa, ni urgencia, ni palabras huecas. Solo 2 almas que al fin se encontraron sin miedo. A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre el valle arrasado por la lluvia. Los árboles sobrevivieron. El maíz seguía en pie. Y Clara, mientras preparaba café, tarareaba. «¿Estás cantando?», señaló Elías, divertido. «¿Sí? Eso no lo hacías antes». «Supongo que ahora sí puedo». El verano trajo nuevos colores al valle. También trajo visitas. Una tarde, mientras Clara recogía hierbas junto al arroyo, un joven se presentó en la entrada del rancho. Iba polvoriento, con la ropa de viaje y un sombrero de fieltro gastado.
La señora Ansley vive aquí. Clara se tensó al escuchar su nombre. Soy yo, dijo desde la distancia. El joven se quitó el sombrero. Soy Luke Carter, hijo de Abigail. Mi madre murió el otoño pasado, y dejó esto para usted. Le entregó un cuaderno de tapas de cuero. Las letras descoloridas decían, para Clara. Perdón y recuerdo. Clara lo sostuvo contra su pecho sin hablar. Luke no se quedó. Cabalgó antes del anochecer. Esa noche, junto a la chimenea, Elías la vio leer en silencio. Lágrimas caían, pero su rostro estaba en paz. ¿Estás bien? Sí, dijo. Porque ahora sé que alguien me amó hasta el final. Y porque tú, me estás amando ahora. Elías tomó su mano. Siempre lo haré. Una semana después, bajo el manzano del jardín, Elías le pidió que se casaran. No quiero más noches sin ti. Ni días en que no lleves mi nombre. Ella no respondió con palabras. Solo lo abrazó con fuerza. Las palabras vendrían después. La boda fue sencilla. Una mañana de junio, clara y fresca, bajo la sombra del manzano en flor, Clara y Elías intercambiaron votos frente al pastor Conway, quien había cabalgado desde South Glen para la ocasión. No hubo vestidos caros ni anillos de oro. Clara usó un vestido azul celeste que había cosido con sus propias manos, y Elías llevaba su mejor camisa de lino, limpia y planchada. Las flores en su cabello fueron recogidas esa misma mañana. Los únicos presentes eran los vecinos Henderson, que vivían a media jornada de distancia, y la señora Callaghan, viuda y partera. Pero en aquel pequeño círculo, el aire se llenó de una solemnidad que pocas iglesias pueden igualar. ¿Aceptas, Elías, a esta mujer como compañera de tu alma, en esta tierra y en cualquier otra? La acepto. ¿Y tú, Clara, tomas a este hombre como tu refugio, tu raíz y tu hogar? Lo tomo. Hoy y todos los días. Cuando Elías tomó su mano, ella sintió que por fin dejaba de huir. Los años que siguieron fueron generosos. Clara cuidó el jardín más verde del condado. Su salsa de tomate ganó premios en la feria local. En otoño, los niños del valle venían a recoger manzanas y escuchar sus historias. Elías, aunque su cabello se volvió gris, nunca perdió la costumbre de despertarse antes del amanecer. Cada mañana comenzaba igual, un beso en la frente de Clara, café caliente y una caminata por el borde del valle. Tuvieron 2 hijos, Samuel y Nora. Samuel nació con la calma de su padre, Nora con el fuego de su madre. Ambos crecieron en el calor del amor y el respeto, aprendiendo a montar antes de caminar y a leer antes de sembrar. Que sepan escribir sus propias historias, decía Clara. No como la que a mí me tocó al principio. Con el tiempo, Clara comenzó a enseñar a otras mujeres a leer, a curar con hierbas, a defenderse. Su casa se convirtió en refugio para aquellas que huían del hambre o del miedo. Este lugar, decía Elías, fue tierra dura. Pero contigo floreció. Cuando el invierno número 25 se asentó sobre el rancho, Elías enfermó. No fue una caída brusca. Fue una despedida lenta, como el último fuego de una lámpara que se consume con dignidad. Clara estuvo a su lado cada noche, leyéndole fragmentos de aquel viejo cuaderno que ella misma había empezado en sus primeros días allí. La bondad salva más vidas que cualquier rifle, leyó una noche. Porque llega al corazón antes que al peligro. Elías sonrió, ya débil. Esas palabras son tuyas. Son nuestras. Murió al amanecer, con la mano de Clara entrelazada en la suya. Afuera, una fina nevada comenzaba a caer. Clara vivió aún muchos años. Viuda, sí, pero nunca sola. Sus hijos se quedaron cerca. Sus nietos llenaron la casa con risas y pasos rápidos. Cada noche, antes de dormir,
Clara salía al porche a mirar las estrellas. Siempre buscaba la misma, aquella que Elías le había mostrado la primera noche que compartieron fuego y silencio. Una primavera, cuando el jardín estaba en plena floración, Clara no se levantó. Se fue en paz, como una semilla que, tras dar su fruto, vuelve a la tierra. Sus nietos encontraron su cuaderno en la mesa, abierto en la última página. No elegí el comienzo de mi historia. Pero elegí cómo vivir su final. El amor no es un rescate. Es tierra donde una puede echar raíces. Y bajo este cielo, lo hicimos juntos. Junto al manzano donde se casaron, hoy hay 2 lápidas de piedra sencilla. Sobre una se lee, Elías M.C. Crae, hombre de la mañana. En la otra, Clarence Leigh M.C. Crae, mujer que floreció. Y bajo ellas, la tierra sigue viva.